Les doy la bienvenida a todos al programa Vive Bien y estamos listos ya para iniciar juntos una serie de programas en el cual nos acompañarán los pastores Vladimir Polanco, el pastor Adam Dig y el pastor Gamaliel Grano. Y quiero también invitarle a ustedes a ser parte de esta serie de 13 programas que estarán basados en el estudio, en el repaso de un interesante, hermoso libro que fue publicado por la Casa Publicadora Interamericana y también por Gema Editores en México y que tiene como título Dedicados a la Tarea, de la autoría del pastor Filiberto Verduzco. La idea es pasar un tiempo juntos y conversar aquí entre amigos acerca de los principales conceptos que este libro está trayendo al conocimiento, a la consideración de nosotros. Así que prepárense para conocer lo que este libro explica acerca de por qué la obra de Dios, la iglesia de Dios necesita contar con una estructura financiera que sea fuerte y que dé apoyo a todo el ministerio que realiza. Y más importante aún, el autor también explica cómo la iglesia puede llegar a tener esa solidez financiera que es parte del plan de Dios para llevar a cabo su obra. Así que hay interesantes conceptos acá que vamos a ir viendo y prepárense para escucharnos hablar de la doctrina bíblica, de los diezmos, de las ofrendas, del papel que juegan los miembros de iglesia en todo esto, las congregaciones y muchas otras cosas para las cuales ya le estoy invitando a compartir con nosotros. Así que en esta ocasión, amigos, me gustaría que habláramos un poquito sobre las ideas que plantea el primer capítulo del libro que tienen que ver de por qué, y me parece un buen punto para comenzar, por qué la iglesia necesita tener finanzas. ¿Por qué la obra de Dios necesita ser fuerte cuando se trata de recursos financieros? Pastor Vladimir. Yo creo que hay un principio fundamental, pastores, para esto. Y quiero leerles una serie de declaraciones que hace el apóstol Pablo, que me parece a mí que servirían de fundamento para parte de lo que vamos a estar comentando hoy. El primer texto es de Colosenses 3:17. Dice el apóstol, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en nombre del Señor Jesús. En el mismo capítulo 3, pero ahora el versículo 23 repite una idea similar. Dice el 3:23, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como los hombres. Y en la primera carta que le escribió a los Corintios, en 1 Corintios 10:30, el apóstol Pablo vuelve y subraya una idea similar y dice, no importa lo que ustedes hagan, sea que coman o beban, háganlo todo para honra y gloria del Señor. De manera que cuando hablamos de por qué la iglesia necesita tener un sistema financiero fuerte, lo primero que debemos tener claro es que eso lo hacemos para Dios. Y que todos los que de una u otra manera formamos parte de ese esquema administrativo que hace que la iglesia pueda tener recursos para cumplir su misión, lo hacemos siempre con esa idea. Es para Dios. Y ahora paso a un segundo punto, también en esa misma dirección, pero en lugar de citar a Pablo, como hemos hecho, vamos a citar una declaración escrita por Elena de White. Ella dice, por causa de Cristo, como pueblo escogidos, tenemos que dedicarnos a la tarea de establecer un sólido sistema financiero. Ahí está la clave. Lo hacemos por causa de Cristo. Pero ¿qué implicaciones prácticas tiene esa expresión por causa de Cristo? Muy bien, eso significa que cuando yo decido contribuir financieramente con la iglesia, yo no estoy haciendo eso en primer lugar por la iglesia, no lo estoy haciendo porque quiero que construyamos un mejor edificio, no lo estoy haciendo porque quiero tener mejores pastores o porque quiero tener más recursos para comprar revistas y libros. El motivo que me impulsa a mí a colaborar con la causa es Cristo. O sea, no tengo otra motivación.
yo contribuyo y apoyo la obra para Cristo y por Cristo. Eso me parece muy importante, Pastor Vladimir, porque de pronto nosotros promocionamos en la iglesia, pues para los baños, para mejor tenemos que actualizar, vamos a remodelar, y obviamente pero no es la causa. Es decir, lo que estamos revelando ahora en estos textos es que Cristo es ensalzado y es su iglesia y es la que va a ser edificada. Por eso yo estoy participando. Me gusta la idea de hacer esa relación del concepto financiero y darle la gloria a Dios, ¿no? Relacionar ambas cosas, porque en mi experiencia como pastor, yo creo que tal vez ustedes pueden corroborarlo, más de una persona dentro de la propia iglesia a veces batallan con la idea de si la iglesia debería estar dedicando tiempo a hablar de temas como las finanzas, ¿no? El dinero, pedirle a la gente que devuelva el diezmo, que traiga ofrendas. Incluso hay personas que sienten que esos son temas que no son apropiados para el culto, para las reuniones de la iglesia. Que no son espirituales. Que no son espirituales. Y yo creo que has dicho algo clave. Una de las cosas que me gustó en el capítulo 1 es que el autor nos advierte acerca de una realidad. El ambiente cristiano, ¿no?, ha sido bastante impactado por un concepto dualista de la vida, que se le atribuye desde los tiempos de los filósofos griegos a Platón, ¿no? Y básicamente lo que el concepto dualista quiere decirnos es que el ser humano no es integral, sino que está compuesto por partes. Cuando usted mira a un ser humano, según Platón, usted ve una parte que es espiritual y una que es material. Y luego él pasa a decir, tenga cuidado, lo espiritual es bueno, pero lo material es malo. Y entonces luego él dice, y le voy a identificar qué es lo material. Lo material es el cuerpo, lo que usted puede tocar, lo que usted puede ver. Y lo espiritual es lo que el alma usted piensa, siente, cree, lo que no se ve. Y ahora le digo, lo material es malo y muere. Lo espiritual es bueno y permanece para siempre. Así que cuando mucha gente que cree eso no puede bregar con la idea de que lo espiritual vaya junto con lo material. Pero quiero decir aquí que en el caso de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, un aspecto distintivo de su filosofía de vida es que ve al ser humano como un ser integral. Quiero leerle un texto de la Biblia que está en Génesis capítulo 2, versículo 7, para ver cómo ustedes miran en ese texto si tiene sentido la idea de que el ser humano es integral. Génesis 2, 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Pueden ustedes ver ahí alguna conexión? Los dos elementos, por supuesto. Y me viene a la mente lo tangible y lo intangible, ¿no? En este caso, el elemento tangible, pues es el barro, la tierra, ¿verdad? Pero sopló hay esos dos elementos. Pero de esos dos elementos el Señor hizo algo único, integral, ¿verdad? No lo podemos, completo. Mientras estemos con vida, no podemos hacer esa Y qué interesante, ¿no? Desde un concepto platónico, vamos a decirlo así, nosotros vemos a una persona que anda cumpliendo una manda y cambia su vestimenta y anda pidiendo limosna. ¡Ah, qué espiritual! ¿Verdad? O sea, yo creo que es un concepto distorsionado. No es lo que la palabra de Dios nos está mostrando, que es, yo quiero que tú seas prosperado, que reflejes a los demás el amor de Dios, la riqueza que viene del cielo, ¿no? Y es ahí donde creo que este capítulo nos está animando para verlo desde una perspectiva diferente, ¿sí? Cristo es ensalzado cuando una persona próspera aprende a desprenderse para que su iglesia, todo el sistema de la iglesia crezca también. Su propia familia también, sí, ¿no? Claro. Su misma familia. Creo que a veces la confusión viene por una declaración que hace Pablo. Pablo dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, pero es el amor.
A veces la gente cree, no el dinero. Entonces el dinero es malo, el dinero no es espiritual, el dinero lo que provoca es egoísmo, codicia, saca lo peor del ser humano. No. El problema no es la materia como tal, es la actitud que nosotros tengamos hacia esa materia. Y quiero decir acá que me parece que está claro en ese texto, ¿no? El ser humano, bíblicamente hablando, es integral. O sea, cuando dice ser humano, está diciendo alguien en quien se junta lo material y lo espiritual. Y así es que somos, naturalmente así es que funcionamos. Lo material y lo espiritual van de la mano y determinan la forma como vivimos, como pensamos, como sentimos y también incluso cómo nos relacionamos con Dios. Entonces, cuando hablamos de una iglesia que necesita recursos para llevar a cabo su misión, estamos hablando de una iglesia que necesita que lo espiritual y lo material vayan de la mano. Hay un libro que se llama Consejos sobre Mayordomía Cristiana. La vez pasada, en la página 39, leí este pensamiento. El pueblo de Dios, la iglesia, está llamada a una obra que requiere dos cosas, dinero y consagración. Lo espiritual y lo material. Así que para que la iglesia pueda tener lo que necesita, necesitamos entender que debemos adorar, servir y estar disponibles para Dios, tanto en lo espiritual como en lo material. Uno de los ejemplos bíblicos que me hace recordar cómo Dios demanda de la iglesia, del pueblo, sus recursos, es precisamente el santuario que se construyó en el desierto. En el desierto. Sí, por allá en el libro del Éxodo 25:8 dice, me erigirán un santuario, habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. Pero, ¿quién iba a financiar el santuario? Por supuesto, el pueblo sacó de sus tesoros, de sus alhajas, de lo que habían traído de Egipto, y dice que hasta sobró, ¿no? De oro, metales, telas preciosas, porque Dios es el plan que nos está enseñando, ¿no? Esto es para que tú lo vivas cuando vayas a adorar, veas esos metales, y me encanta pensar en ese concepto, ¿no? La construcción del templo, del santuario, era, yo me lo imagino, cuando los pueblos veían ahí, wow, eso que tienen ahí, ¿verdad? Qué maravilloso. ¿Y quién lo financió? El pueblo. Tremendo. Me llama la atención el hecho de que antes de salir de Egipto como esclavos, el Señor les dio, y la Biblia relata, ¿no?, que sus vecinos les dieron con tal de que se fueran. Sí. Y ellos no sabían quizá en ese momento, y después de esa conversión, vamos a decir, de ser esclavos ahora ser libres, ellos no sabían que ahora iban a ejercer fe, adorar a Dios a través de lo poco o mucho que habían traído de Egipto, ¿no?, a través de sus bienes. Y fíjate que es construir materialmente el lugar donde va a morar Dios. Y entonces aquí nuevamente estamos viendo cómo lo espiritual y lo material se fusiona. Sí. Para que Dios pudiera vivir en ese santuario, habitar en ese santuario, como fue la lectura que citó Adán, el pueblo tenía que dar. ¿Y qué fue lo que el pueblo dio? Oro, plata, bronce, piedras preciosas, madera, metales, madera, pelo de camello, pelo de camello, de cabra. Todo el que podía dio. Algunos dieron más que otros. Alguien trajo una pieza grande de oro, otro trajo un pedazo de pelo de cabra, como tú mencionas, pero todo el pueblo contribuyó. Éxodo 35 dice que a esa obra fue llamado a participar todo miembro de Israel. Todo miembro. O sea, nadie quedó fuera de expresar su deseo de que Dios habitara en medio de ellos, pero a través de una entrega de sus posesiones. Y era voluntario. Era voluntario. Claro. Me imagino que cada quien de acuerdo a su capacidad. Y es exactamente lo que en la época moderna Dios nos está llamando. De acuerdo a lo que tú has recibido, colabora. Y es parte de lo que integra pues ese dualismo, o contrario al dualismo, ¿no? Lo holístico, es decir, tienes, da. Es parte de la religión. Y quizá por eso sobró. Porque vinieron todos voluntariamente, pero todos vinieron al nivel, en la proporción de lo que ellos habían propuesto. Tuvo Moisés que decirle al pueblo, ya, no traigan más, ya tenemos suficiente para llevar a cabo la obra. Para mí siempre ha sido impresionante leer las descripciones que hace la Biblia en el Antiguo Testamento acerca de ese santuario que se construyó en el desierto. A pesar de las condiciones nómadas en que vivía el pueblo,
Era un santuario impresionante, era un santuario costoso si lo fuéramos a cotizar hoy día. Pero con todo su lugar santo y su lugar santísimo, con todo lo que eso impresionaba a la persona que iba ahí a adorar, pensar que eso fue hecho con tela, con oro, con cositas que dio cada persona, me parece una ilustración maravillosa de cómo Dios, en su obra, nos usa a todos, nos da oportunidades a todos. Y es por eso que tenemos que entender que a Dios está correcto servirle con todo lo que somos, de manera integral. No existe tal cosa como que yo amo a Dios, pero hay una parte de mi vida que no se la entrego a Dios, porque es algo que Él no acepta. No, la obra de Dios en todos los tiempos, cuando la miramos, ha sido hecha por el poder de Dios y la disposición de las personas a dar o hacer lo que pueden o lo que tienen. Ahora, en la Biblia me viene a la mente la historia del Evangelio de Mateo y el nacimiento del Salvador. Cómo ciertas personas, específicamente los magos de Oriente, vinieron desde tan lejos con la inspiración o inspirados por el Espíritu Santo, encontraron el lugar donde el Salvador estaba naciendo. Y el capítulo 2, versículo 11, la segunda parte del versículo dice, postrándose lo adoraron y luego abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, y ustedes conocen cuáles son esos presentes, oro, incienso y mirra, que algunos teólogos dicen el oro porque estaba naciendo el rey de reyes y señor de señores, incienso por la labor intercesora de este nuevo sacerdote, y la mirra por su sacrificio, la mirra que se usaba para embalsamar. Pero en asuntos prácticos, eso no tenemos duda de eso, pero en los asuntos prácticos, Ellen White escribió en el libro El deseo de todas las gentes, que esos recursos eran recursos que valían, el oro, la incienso y la mirra. Esos recursos les ayudaron a ellos como familia, a esta nueva familia, José, María y Jesús, para cuando empezó la persecución, sus viajes, cuando empezó la persecución, y eso es lo que me llama la atención, sí. Se financió este viaje de rescate de esta familia, dejaron estos recursos ahí y ellos los usaron sabiamente para sostener la misión. ¿Qué hubiese pasado si esos hermanos solo traían un himno, una oración para el niño Dios y no hubiesen traído recursos? ¿No? Hubieran dicho, bueno, es Dios, no necesita nada. No necesita que le demos nada. ¿Para qué tengo que llevarle mi oro, mi incienso y mi mirra? Él lo tiene todo. Exactamente. Pero qué lindo saber que la obra de Dios siempre ha ocupado la disposición espiritual, le adoraron y después también abrieron sus tesoros. Y qué bonito cuando uno va a la iglesia con sus hijos, con tu esposa, poder distribuir en cada uno de ellos. Qué lindo. Un don, que obviamente ahora es monetario, ¿verdad? Ponerlo en un sobre y entonces entrar en ese mismo ambiente de adoración. Porque así aprendí yo. Amén. Mi madre me decía, vas a la iglesia, ¿y tu ofrenda? Entonces yo extendía la mano, ¿no? Porque pues no tenía yo capacidad propia. Me ponía mi ofrenda, a eso vamos al templo. Correcto. A adorar. En ambos casos, la experiencia de Israel en el desierto y la experiencia de los sabios con Cristo, está de por medio una adoración que se manifiesta por medio de una actitud generosa hacia la obra y hacia la causa. Y ahí volvemos al tema, lo hago todo para honra y gloria de Dios. Amén. Por y causa de Cristo. quiero saber si ustedes están de acuerdo conmigo. En estos ejemplos maravillosos que han presentado el pastor Adán y Gamaliel, se ve claro, ¿no? La obra de Dios requiere lo espiritual y lo material. Dios siempre ha estado listo para recibir esos donativos que son voluntarios, esas ofrendas que se dan de corazón alegre y las usa para hacer cosas grandes que le dan gloria a su nombre. La pregunta es, ¿la obra de Dios ha cambiado en ese sentido? ¿Ha encontrado otra forma de ir adelante, de cumplir sus compromisos? ¿O todavía seguimos estando involucrados en una tarea que requiere dinero y consagración? ¿Todavía se necesita dinero para tener iglesias, para tener pastores, para tener universidades, para tener hospitales, para todo eso que usa la iglesia para llevar el mensaje? Al contrario. El asunto es que cada vez más, aunque estamos en un mundo globalizado,
también estamos bombardeados por todos lados por distintas filosofías. Es el momento de la historia en el que la iglesia tiene que avanzar por fe y con fe. Y en ese momento de la historia, la fe nos ayuda a avanzar siendo fieles también, siendo fieles hacia adelante. Es el momento para nosotros y lo podemos hacer de esta manera, ¿no? Aún se necesita, por supuesto. Dios confía en nosotros y nos usa. Sí. Y cuenta con nosotros, ¿verdad, pastor? Definitivamente. De hecho, una de las razones por la que Dios nos trae a la iglesia es para que precisamente por causa de Cristo nosotros sirvamos de instrumentos para que ese evangelio que me trajo a mí ahora llegue a los demás. Pero para que ese evangelio llegue a los demás se requiere el esfuerzo financiero, la fidelidad y el deseo de nosotros contribuir para que Cristo continúe iluminando más corazones. Les voy a leer una declaración que encontré en un libro que se llama Consejos para la Iglesia. La página en que la encontré es la 509 y está en el capítulo 1 esa cita. Y le voy a pedir que basado en esa cita ustedes me den su pensamiento o conclusión final de esta conversación. El Señor llama hoy a todos los cristianos adventistas del séptimo día en todos los países para que se consagren enteramente a Él, haciendo todo lo que esté a su alcance para su obra, según la circunstancia en que se encuentren. Él desea verlo mostrar por medio de dones, de ofrenda generosa, cuánto aprecian sus bendiciones y cuánta gratitud sienten por su misericordia. Pastor Gamaliel, ¿cuál es tu pensamiento final? Yo podría resumir con esta frase. La vida espiritual, el crecimiento espiritual, el avance de la obra del reino, que es un reino espiritual, por supuesto, no puede avanzar si nosotros no estamos viendo lo tangible. O sea, el reino intangible avanzará 100% si nosotros fortalecemos también lo tangible, lo que se puede ver, lo que tenemos y lo que podemos hacer por la obra. Pastor Adán. Dar, aprendemos de Dios. Y dar es el privilegio a donde Dios quiere llevarnos para que antes de regresar a casa podamos ponerlo en práctica. Creo que si entendemos que lo hacemos por Cristo, por la causa de Cristo, entonces todos vamos a colaborar. Y si todos colaboramos, la iglesia tendrá suficientes recursos para seguir siendo efectiva en la proclamación del Evangelio. Muy bien, quiero que antes de orar y terminar el programa de hoy, recordarte una cosa. Dios no necesita dinero para ser Dios, pero la iglesia de Dios, la obra de Dios, necesita recursos para llevar el mensaje a todos los rincones de este mundo. Y Dios cuenta con nosotros. Es nuestro privilegio ser parte del sistema grande y fuerte de la obra de Dios que va a triunfar en este mundo. Vamos a orar juntos para pedirle a Dios que nos ayude a hacer esos instrumentos. Querido Dios, muchas gracias por recordarnos cómo funciona tu obra. ¿Por qué es importante que entendamos que lo que tú estás haciendo merece que nos consagremos y lo demos todo en términos de dones, de disposición, de tiempo, de salud y de recursos financieros para triunfar junto con tu obra? Bendícenos a todos para que podamos ser bendición para otros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.